Muy buenos días, amigos de Teleopina. Para mí es un gratísimo placer que ustedes estén dispensándome su atención para llevarles las informaciones que hemos preparado en este domingo en el que ustedes están tranquilitos en casa. Yo le doy la bienvenida a nuestro programa al licenciado Luis de León, viceministro de Educación y presidente de Fuerza Bochista, con quien vamos a estar conversando sobre temas de interés sobre la política y también sobre la educación y el año escolar que está a punto de empezar. Pero lo vamos a hacer luego de una pausa comercial. Volvemos en un instante. Me siento sumamente complacida de compartir en el día de hoy con don Luis de León, quien es viceministro de Educación y además presidente de Fuerza Bochista y dirigente del PLD. ¿Cómo se siente, don Luis? Gracias. Buenos días, distinguida comunicadora de la nación. Ay, gracias. Legendaria periodista dominicana, doña Dania Goris. Nos honra y nos complace de estar acá nueva vez en Teleopina. Así mismo. A mí me encanta que don Luis esté aquí porque yo sé que hay muchos padres de familia interesados en saber qué van a hacer con el inicio del año escolar que está pautado este año para el 22 de agosto. Así que la mejor persona para darnos todos los detalles es don Sí, Luis. ¿Cómo estamos sí, preparándonos sí. para ese acontecimiento educativo que todos los años hace que los padres estén imbuidos en eso Sí. a final de las vacaciones? Gracias. Efectivamente hay un gran activismo, una gran movilización nacional preparando el próximo año escolar 2016-2017, que como ya tú has dicho, arranca el próximo 22 de agosto. En realidad, la preparación del año escolar se realiza con mucho tiempo antes. La parte ya activa y fuerte son los días, los meses anteriores al inicio del año escolar. Nuestro ministro, Carlos Amarante Baret, hemos realizado conjuntamente con todos los viceministros y el equipo de directoras y directores generales, los encargados de las áreas administrativas, las áreas operativas, varias reuniones. Debemos decir que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, en el gobierno del presidente Danilo Medina, se ha cambiado la realidad respecto al comienzo de cada año escolar, con retraso muchas veces de un mes, 3 semanas, 2 semanas. El tiempo escolar se ha rescatado y generalmente comienza en el mes de agosto. Y en estos meses de junio y julio se han efectuado los talleres de capacitación de las maestras y los maestros, de las técnicas y de los técnicos distritales y regionales y de las directoras y directores de centro. Ya la escuela de la educación, con esta revolución educativa que ha puesto en marcha nuestro presidente Danilo Medina, adquiere unos niveles de preparación muy exigentes que tienen que ver, que van desde la preparación de los centros educativos, el mantenimiento escolar nacional, hasta la preparación de los materiales didácticos que van a recibir nuestros estudiantes, como la mochila escolar, los libros de textos, pero también que incluyen ahora en la revolución educativa. Hay un gran movimiento de capacitación de talleres, los niveles inicial, básico, medio, el nivel técnico, el subsector de adultos. Todo el mundo está imbuido en crear, preparar el comienzo de ese año escolar, que, como se observa, siempre son un acontecimiento, es la fiesta nacional, porque la vuelta de las niñas, de los niños, de los adolescentes a la escuela es una fiesta. Hay que colocarse, Dania, en la posición de los niños y de los adolescentes, pero sobre todo ahora que la escuela se ha vuelto atractiva, con estas escuelas hermosas, escuelas modernas, las escuelas de jornada de tanda extendida, pero también con la exigencia social y la valoración de la familia dominicana respecto a la educación. La familia se ha vuelto exigente y qué bonito y qué bueno que sea así, porque ya ahora las maestras, los maestros, tienen las directoras y directores y técnicos, tienen un seguimiento único por parte de la comunidad, de la familia, de la sociedad respecto a la escuela. Y el comienzo del año escolar comenzará en un momento realmente estelar de la vida democrática,
social dominicana, porque ya se va a lanzar, se habrá juramentado el gobierno. 6 días después de la juramentación. 6 días después de la juramentación. Comienza el año escolar. Comienza el año escolar, comenzando, ¿verdad?, una gestión de gobierno y comenzando también una etapa en que la educación muestra ya los logros de esta revolución educativa. Por ejemplo, los logros de ahora de pruebas nacionales que fueron excelentes, ¿no? Todo esto habla de la calidad de la educación, pero también va a mostrar los logros en materia de la experiencia de la jornada de tanta extendida, 8 horas de educación de calidad y de valores. Por eso nosotros podemos darnos cuenta que la exigencia de la sociedad, nosotros, los que estamos de cara a la comunidad y al pueblo, la exigencia para inscripciones, la escuela se ha vuelto ahora un centro activo de atención. Qué bueno que sea así, porque para cambiar la sociedad dominicana, los problemas de inequidad, de corrupción, los problemas que tienen que ver con el problema de salud, por ejemplo, los problemas de salud, ahora que el gobierno pone una atención especial en estas jornadas que ha orientado el presidente Danilo Medina para que todos los fines de semana, o mejor dicho, viernes y sábado de todo el mes de julio, va toda la administración pública hacia los barrios y las comunidades para orientar respecto al problema de los virus dengue, chikungunya y este último virus que ha azotado a la sociedad dominicana. Y entonces el año escolar, el comienzo de un año escolar en la escuela también se convierte en una actividad cultural, social, porque diferente a los años escolares anteriores, en el inicio de cada año escolar participa el protagonismo de la sociedad, es decir, los líderes de la sociedad, legisladores, jueces, las autoridades, las organizaciones populares, partidos, las organizaciones diversas de la sociedad. Cada año escolar comienza con el acompañamiento de la sociedad, lo que quiere decir que en un momento como este estamos dándonos cuenta que la sociedad y el pueblo ha percibido que el gran lema es educación, educación y educación como antídoto para prevenirnos de estos desafíos y para construir la democracia, el nuevo futuro de la República Dominicana. Y es importante que se valore así el papel de la escuela, lo dice el himno de Duarte. En la fragua de la escuela, nuestra patria fue forjada. Háblame de esa frase y de lo que significa que preparemos ahora a quienes van a sucedernos dentro de unos años, pero me están haciendo señas de que debemos parar, así que la pregunta queda para el próximo segmento. En el segmento anterior quedó sobre el tintero una frase hermosa que está en el himno a Duarte. En la fragua de la escuela, nuestra patria fue forjada. Al calor de tu enseñanza le infundió vida sagrada. ¿Estamos conscientes realmente de la importancia que representa la escuela para la formación de las futuras generaciones dominicanas? Bueno, las bases se han echado, se están echando. Ahora esta revolución educativa promueve estar en la escuela, volver a la escuela, rescatar la escuela, promueven estudiar, estudiar y estudiar. Bueno, pero es que los grandes problemas de una nación los vamos a resolver es con una cultura educativa, claro, con una capacidad de prevención, con una concienciación respecto a los problemas del país. Y en realidad, como lo señaló el gran maestro don Eugenio María de Hostos, la escuela es el templo del saber, o como lo dijo el profesor Juan Bosch, la escuela es el corazón del pueblo, en donde se resuelven de manera efectiva los problemas sociales. La escuela ahora en esta revolución educativa está concentrando a la familia. Usted está desarrollando una serie de charlas sobre el tema. Precisamente sí. Nosotros en estos 2 meses hemos desarrollado la conferencia Paradigmas Históricos de la Revolución Educativa. El propósito de que
esta revolución educativa, que es revolución pedagógica, que es revolución cultural, que es revolución familiar, que es revolución social, que es revolución doctrinaria, que es revolución moral, ética. Nosotros hemos visitado varias regiones del país, centros educativos y lugares donde, culturales, donde hemos presentado la necesidad de fortalecer esta revolución educativa, inspirada en quienes, en las y los personajes que son paradigmas históricos de la educación. No estamos hablando de personas, de profesores de aula, estamos hablando de maestras y maestros que no solo vieron el problema de la educación, vieron el problema social, el problema de la pobreza, vieron el problema de la inequidad. Por ejemplo, si comenzamos, Salomé Ureña de Enríquez, paradigma de la educación, maestra, poeta, feminista, humanista, su hijo Pedro Enríquez Ureña, Max Enríquez Ureña, hijo también de ella, Camilo Enríquez Ureña, bueno, eso fue un vientre fecundo, porque esos son tres grandes maestros de la patria. Y seguimos ahí, Ercilia Pepín, otra grande patriota dominicana, porque también cuando hablo de Salomé Ureña hablamos de patriota, ¿no? Patriotas dominicanos. Claro. Ercilia Pepín, gran maestra que fue patriota, que combatió la primera ocupación norteamericana que se produjo de 1916 a 1924. Se conmemoran ahora, estamos conmemorando el centenario. El país fue, como ustedes saben, ocupado en dos oportunidades por Estados Unidos en el siglo XX pasado. A principios del siglo 1916, 8 años, hasta 1924, y posteriormente después en los últimos 50 años del siglo XX, ¿no? Que fue en 1965 durante la Revolución de Abril. Bueno, los maestros, las maestras, los educadores, esos paradigmas que dije que siguen con, después de Ercilia Pepín, las hermanas Mirabal, ¡ay, brava! Por excelencia, educadora, formadora, no eran educadoras per se, su gesto y su acción para ir al himno le daba responsabilidad de educación. Bueno, ahí voy a citar a propósito de ese himno a Duarte, que es una radiografía del compromiso de Duarte con la educación, porque en esos paradigmas históricos comenzamos con Juan Pablo Duarte, educador por excelencia desde la Casa de la Tarazana. Es decir, los grandes maestros en los cuales debe estar fundamentada, inspirada la revolución educativa, eran formadores, eran ejemplos morales. Y en el caso de Juan Bosch, que es el paradigma en quien se inspira el presidente Danilo Medina. Que acaba de cumplir 107 años de su natalicio, se acaba de celebrar. Correctamente, sus 107 años de su natalicio. Juan Bosch es el ejemplo inspirador del presidente Danilo Medina para la revolución educativa, pero también para la revolución de inclusión social, como son las visitas sorpresas, también el fortalecimiento de la micro, la pequeña, la mediana empresa, los sectores productivos sociales más deprimidos de la sociedad y la revolución moral, ética que tiene que darse en la República Dominicana. Pero también tenemos maestros de la talla, todos los forjadores, lo que son maestros que llevan nuestros centros educativos y los centros que forman parte de la Universidad Pedagógica del Estado, que es la Universidad Superior Docente Salomé Ureña de Enríquez, que es la formadora de maestros que hay en el país. Y ahí tenemos los maestros Juan Vicente Moscoso, Luis Núñez Molina, tenemos maestros de la talla como Emilio Prudón, que conmemoramos antes de ayer el aniversario de su fallecimiento, el autor del himno nacional dominicano, hasta llegar, ¿verdad? Juan Bosch es el maestro por excelencia de la patria del siglo XX, en que Danilo inspira esta revolución educativa, pero tenemos maestros contemporáneos como Jacobo Moquete, maestros nuestros, doña Zoraida Zuncar, fueron maestros que partieron en el año 2000, hace unos cuantos años, pero también son paradigmas, es decir, todos los grandes educadoras y educadores
no son maestros de aula, son Así, maestros, así formadores que se identifican con los grandes temas nacionales del momento y que son los ejemplos en que debe inspirarse esta revolución educativa, alejado de la injerencia y de tomar modelos que no se corresponden con nuestra realidad dominicana. Yo quiero darle voz en este momento a los padres que nos están mirando, que siempre con motivo del año escolar tienen quejas, siempre se quejan porque se aumentan los costos de los colegios privados, que hay aumentos tremendos en los libros, que los obligan a cambiar los libros de texto, a pesar de que en las generaciones anteriores un hermano iba heredando los otros libros, y ahora los colegios están cobrando el mes de julio. Sobre estos temas, ¿qué tiene usted que decirnos? Eso es totalmente ilegal, son los temas de siempre, eso que tú dices son los temas de siempre. Bueno, estos son tiempos de unidad, de alianza, y todos debemos unirnos. Este problema, y el problema de la educación ahora, hay un gran compromiso en el ministerio para apoyar a la familia, a las comunidades, a la gente. La gente también tiene que apoyarnos a nosotros, tiene que ir con nosotros. Bueno, los problemas ahora, por ejemplo, tú dirías, de la violencia, de la inseguridad ciudadana. Claro. Es un problema de valores. Y de la violencia que afecta a la escuela también. Y de la violencia que afecta a la escuela. Es un problema también de valores. Es un problema, bueno, ahí participan los niños, los adolescentes. Hay que crear una auténtica cultura de niños. Los niños pueden enseñar a gobernar. Bueno, ahorita te decía que la frase, quería decirte, no la dije, la frase de un gran educador y presidente de la República de Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, claro, decía que gobernar era educar. El papel del presidente Danilo Medina y de todos los que dirigen instituciones deben tener como estampa en su ser, en su pensamiento, educar, enseñar, activar, porque en una sociedad como esta, todos los servicios, no importa de qué área sea, son servicios que deben estar sujetos o un poco empujados a los elementos educativos y formativos. La gente necesita, en estos tiempos de la modernidad y posmodernidad, sobre todo cuando debemos blindar al país en términos culturales y educativos de nuestros valores. La gente necesita ser orientada. Y ahora en estos tiempos de la tecnología, que vemos aplicaciones que perjudican a la familia, a la sociedad, hay que hacer el país nación. Es decir, bueno, este mundo, el mundo entero es una aldea. En estos tiempos ya el mundo tú lo tienes en tus manos. Ahora es cuando más se necesita una cultura de autenticidad dominicana fundamentada en los valores para preservar esta nación, preservarla democráticamente, preservar su soberanía. ¿Cuánta injerencia extranjera hay aquí? Mucha. La injerencia extranjera ha crecido, pero por otro tipo de mecanismos. Entonces hay que armar al pueblo, a la población, a la comunidad con estas ideas, con estos planteamientos, porque para gobernar hay que gobernar con la gente, como lo ha hecho el presidente Danilo Medina, dando ejemplos. Y esto es válido para todos los que son, hasta un director de una escuela, director de una institución. Todo el mundo tiene que caminar por este expreso que va el presidente Danilo, dando ejemplos y con sus visitas sorpresa y con sus acciones. Entonces, todo el mundo debe entender que en estos nuevos tiempos de la tecnología, de la información, del conocimiento, la educación es fundamental y determinante. Por eso esta revolución educativa es la que le ha dado al presidente Danilo Medina esa popularidad entre uno de los más, o el más popular entre los ejecutivos o mandatarios latinoamericanos y caribeños, y yo también agrego el 62% que sacó en estas elecciones pasadas. Todo eso se debe al componente educativo, lo cual indica que el pueblo también está interpretando que en estos tiempos lo que tenemos que hacer todo el mundo es ir a la escuela, volver a estudiar, y eso vale no solo para las niñas, niños, adolescentes, para nosotros los mayores, volver a la escuela. Los grandes problemas del mundo de terrorismo que hay, bueno, en Asia, en Europa, que es todo este terrorismo. ¿Qué es lo que la gente dice? Los gobernantes están realmente impotentes frente, por ejemplo, a ese Estado Islámico, una barbaridad increíble. Bueno, volver a la educación. Apelan a la educación,
apelan a volver a la escuela. Y nosotros aquí, en este continente latinoamericano y caribeño, que es el más seguro del mundo ahora, y es el que en nuestro gobierno, nuestro país, el que tuvo el crecimiento económico más grande en el año pasado, 2015, de un 7% de Producto Interno Bruto. De manera que el país va avanzando, tiene muchas cosas muy importantes y todo el mundo debe asumir la educación, apoyar la educación y entrar en el tren de la educación para ayudar a que esta nación siga progresando, siga colocándose como una nación ejemplo en el mundo de inteligencia, de los valores de los seres humanos, porque lo más grande de este país son los seres humanos dominicanos, como decía el profesor Juan Bosch, un país, tres condiciones, un país bondadoso, hospitalario, un país inteligente, inteligencia natural, y un país valiente como el dominicano. Bien, pues con estas palabras inspiradoras vamos a despedir a don Luis de León, viceministro de Educación y presidente de Fuerza Bochista. Gracias, como siempre, por estar conmigo. Gracias a ti. Así es. Vamos a comerciales y retornamos en un instante.